Hay familias que están unidas por el amor y hay otras que están encadenadas por la codicia. Pero mi familia estaba unida por algo mucho más oscuro. Estábamos unidos por la podredumbre. Mi nombre es Carlos. Durante toda mi vida, fui el paria de los Mendoza. Mi padre, mis tíos y mis primos eran personas de la alta sociedad, obsesionados con el estatus, el dinero y las apariencias. Yo, en cambio, era el hijo de la oveja negra. Mi madre había fallecido cuando yo era un niño, y mi padre siempre me culpó de su miseria, tratándome como a un estorbo. Mientras mis primos recibían autos de lujo y fideicomisos, a mí me dejaron viviendo en un pequeño departamento de interés social, pagándome apenas los estudios básicos para después borrarme por completo de sus vidas. Para ellos, yo era invisible. Un cero a la izquierda. Hasta que el viejo murió. El abuelo, don Aurelio Mendoza, era el hombre que sostenía la fortuna familiar. Era un anciano severo, huraño y multimillonario, dueño de miles de hectáreas y de una antigua hacienda colonial apartada de la civilización, conocida como la Alborada. El abuelo Aurelio no amaba a nadie, de hecho, disfrutaba ver cómo sus hijos se peleaban entre ellos, como perros por recibir un poco de su atención. Cuando su corazón finalmente se detuvo a los 94 años, la familia no lloró por su partida, celebraron. Sabían que una fortuna de más de $50 millones estaba en juego. 2 semanas después del funeral, ocurrió algo que nadie esperaba. Un sobre negro con el sello de cera de la familia llegó a mi puerta. Adentro había una sola tarjeta que decía: Carlos, tu presencia es requerida este viernes a las 10 de la noche en la Alborada para la lectura del testamento. Si no asistes, tu parte de la herencia será dividida entre los demás. Trae ropa oscura. El juego de tu abuelo está por comenzar. No quería ir. Sabía que ver a mi familia era exponerme a sus burlas y a su veneno, pero la curiosidad y la pura necesidad económica me obligaron a subirme a mi auto viejo y conducir durante 4 horas hacia las montañas, adentrándome en un bosque de pinos densos donde la neblina era tan espesa que borraba el camino. Cuando llegué a las puertas de hierro de la Alborada, el reloj del tablero marcaba las 9:50 de la noche. La hacienda era una mole de piedra oscura, con ventanas altas que parecían ojos negros vigilando el bosque. No había luces eléctricas encendidas, todo el lugar estaba iluminado por antorchas y velas que parpadeaban con el viento helado. En el gran salón principal, ya estaban todos. Mi padre, vistiendo un abrigo costoso, hablando en voz baja con mi tío corporativo, Mauricio. Mis primos, Julián y una chica sumamente arrogante llamada Vanessa, se reían en un rincón tomando whisky. En cuanto crucé el umbral de la puerta, las risas se detuvieron. Mi primo Julián me miró de arriba abajo con un desprecio que se le desbordaba por los ojos. Vaya, miren quién decidió arrastrarse hasta aquí. El muerto de hambre. ¿Viniste a ver si el abuelo te dejó algunas de sus camisas viejas, Carlos? Vanessa soltó una risita burlona. Déjalo, Julián. Alguien tiene que limpiar el polvo de los muebles cuando terminen de darnos nuestras propiedades. Mi padre ni siquiera me saludó. Se limitó a mirarme con fastidio y desvió la mirada hacia la chimenea. En ese momento, un hombre anciano vestido con un traje sastre negro impecable salió de las sombras del pasillo. Era el licenciado Hidalgo, el abogado de toda la vida del abuelo. Su rostro era pálido, inexpresivo, como el de un cadáver. Buenas noches, señores Mendoza, dijo el abogado con una voz cavernosa que hizo que el
ambiente se congelara. Sean bienvenidos a la última voluntad de don Aurelio. Les pido que se sienten. Nadie puede retirarse de esta sala hasta que las reglas queden claras. Nos sentamos alrededor de una enorme mesa de roble negro. El abogado Hidalgo sacó un documento antiguo con bordes desgastados y encendió una grabadora de cinta magnetofónica que traía en su maletín. Un crujido estático llenó el silencio del salón, y de la bocina brotó la voz ronca, asmática y cargada de malicia del abuelo Aurelio. Era una grabación hecha días antes de morir. Voz del abuelo. Hijos míos. Nietos míos, hipócritas todos. Sé perfectamente que en este momento están sentados ahí, oliendo a perfume caro, esperando que les reparta mis millones para que puedan seguir gastándolos en sus vicios y sus vidas vacías. Sé que me odiaban en vida, y sé que celebraron mi muerte. Pero mi dinero no se regala. Se gana. He decidido que el heredero universal de toda mi fortuna será solo uno de ustedes. Solo aquel que demuestre tener el estómago suficiente para conservar el apellido Mendoza. El testamento está guardado en una caja fuerte en el sótano de esta hacienda. Para abrirla, necesitan una llave de 5 dientes. Cada diente de la llave está oculto en una habitación diferente de esta casa. Las reglas son simples, tienen toda la noche para encontrar los 5 fragmentos. No hay teléfonos, no hay luces, las puertas exteriores están bajo llave. El juego termina al amanecer. Pero les advierto algo. Esta hacienda conoce sus secretos. Conoce sus pecados. Y en la oscuridad, la culpa pesa más que el oro. Buena suerte, alimañas. Carlos. Un grito de pánico salió de la boca de Vanessa. Mi tío Mauricio se levantó de la mesa, golpeando la madera. Esto es una ridiculez. Hidalgo, encienda las luces. El viejo estaba demente cuando grabó eso. Vamos a impugnar ese testamento en los tribunales. El abogado Hidalgo caminó hacia la puerta principal de la hacienda. Antes de cruzarla, se volteó hacia nosotros con una sonrisa macabra iluminada por el fuego de una antorcha. No pueden impugnar nada, señor Mauricio. El documento estipula que si alguien intenta forzar las puertas o se niega a participar antes del amanecer, toda la fortuna será donada a la beneficencia pública. Las llaves de la salida están en mi poder. Los veré a las 6 de la mañana, si es que queda alguien para reclamar el dinero. Nos quedamos solos en la inmensidad de la alborada. El silencio de la casa era abrumador, interrumpido únicamente por el crujido de la madera vieja de los techos altos. Julián miró a su padre y luego a mí con una expresión desquiciada de codicia. $50 millones, murmuró, apretando los puños. No voy a dejar que un nerd como Carlos o cualquiera de ustedes me quite lo que es mío. El viejo dijo que busquemos las partes de la llave. Yo voy a ir al ala este de la casa. Espera, Julián. No nos separemos, gritó mi padre, pero mi primo ya había tomado una de las antorchas de la pared y se había adentrado corriendo por el pasillo oscuro que conducía a las antiguas habitaciones de los sirvientes. Mi tío Mauricio miró a Vanessa. Hija, ven conmigo. Buscaremos en la biblioteca. Entre más rápido encontremos esa maldita llave, más rápido saldremos de este basurero. En menos de 5 minutos, el grupo se había disuelto. Mi padre me miró con una frialdad absoluta. No estorbes, Carlos. Si encuentras algo, me lo entregas a mí. No tienes derecho a tocar nada de esta casa. Y caminó en dirección al piso de arriba, dejándome
completamente solo en medio del gran salón, sosteniendo un candelabro viejo con 3 velas encendidas. Caminé despacio por el pasillo principal del ala oeste. A diferencia de mis familiares, yo no sentía codicia. Sentía una opresión horrible en el pecho, una intuición primitiva que me decía que esa casa no estaba vacía. Las paredes estaban cubiertas de retratos al óleo de nuestros antepasados. Todos tenían rostros serios, ojos negros que parecían seguirme el movimiento de las velas. De repente, un grito lejano, agudo y lleno de un terror absoluto desgarró el silencio de la hacienda. El grito venía del piso superior, del área de los dormitorios principales. Corrí por las escaleras de piedra, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Al llegar al pasillo del segundo piso, encontré a mi tío Mauricio tirado en el suelo, con las manos apoyadas en la madera, respirando con dificultad. Su rostro estaba bañado en sudor frío y sus ojos miraban fijamente hacia el interior de la habitación de huéspedes número 4. Tío. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Vanessa?, pregunté, arrodillándome a su lado. Mauricio ni siquiera podía hablar. Señaló con el dedo tembloroso hacia la oscuridad del cuarto. Entré despacio, levantando el candelabro. En medio de la habitación, colgado de una de las vigas del techo, había un maniquí vestido con ropa de mujer de los años 80. Pero lo aterrador no era el maniquí, era lo que tenía pegado en el pecho. Era una fotografía vieja de mi madre. La noche que falleció en el hospital. Debajo de la fotografía, escrito con lo que parecía ser sangre seca, había un mensaje. Mauricio retuvo los fondos médicos. La codicia mata más que la enfermedad. Clavado en el cuello del maniquí con un alfiler grueso, brillaba el primer fragmento de la llave de metal. Me quedé sin aire. Volteé a ver a mi tío Mauricio. Recordé los rumores de cuando yo era niño. Mi madre necesitaba una operación costosa en el extranjero, y mi padre le había pedido un préstamo corporativo a Mauricio, pero él se lo negó argumentando que era una mala inversión. Mi madre murió 3 semanas después. Tú, murmuré, viendo a mi tío con horror. Tú la dejaste morir. Mauricio se levantó, con los ojos inyectados en sangre, transformado por el miedo y la culpa. El viejo lo sabía. Ese maldito viejo nos estuvo vigilando todo este tiempo, gritó. Histérico. Se abalanzó hacia el maniquí, arrancó el fragmento de la llave con desesperación. Y me miró con una mirada de absoluta demencia. Este pedazo es mío. No vas a usar esto para chantajearme, Carlos. Toda esta fortuna es para pagar mis deudas. Antes de que pudiera decirle algo, Mauricio salió corriendo hacia el pasillo trasero, tropezando con sus propios pasos en la oscuridad total. Decidí no seguirlo. El terror en esa casa no era provocado por fantasmas con sábanas blancas. Era el terror de ver cómo las máscaras de mi familia se caían, revelando los monstruos que realmente eran. Continué buscando en el piso inferior, dirigiéndome hacia la cocina colonial y el área de las bodegas de vino. El ambiente se sentía cada vez más pesado, el aire olía a humedad, a podrido, a hierro. Mientras caminaba por el pasillo que conducía al sótano, escuché un sonido extraño, proveniente del interior de la despensa de madera grande. Era un sonido de masticación, seguido de un gemido sordo. Me acerqué con el candelabro temblando en mi mano. Empujé la puerta de la despensa. Ahí estaba mi prima Vanessa, sentada en el suelo de piedra. Tenía los ojos desorbitados y su traje de diseñador estaba completamente manchado de tierra y hollín. En sus manos tenía
Una caja de metal abierta, de donde sacaba puñados de papeles viejos y billetes falsos. Quemados, metiéndoselos a la boca con desesperación, intentando tragárselos mientras lloraba. En la pared de la despensa, el abuelo había colgado los documentos de la auditoría de la empresa de mi tío Mauricio, donde se demostraba que Vanessa había falsificado las firmas de sus propios padres para robarse los ahorros de jubilación de la familia y pagar sus deudas de juego en Las Vegas. Voz del abuelo, eco mental en la mente de Carlos. La culpa es un hambre que no se sacia con dinero, Vanessa. Vanessa, detente, te vas a ahogar, le dije, intentando acercarme. Pero ella me miró con una mirada vacía, sin reconocimiento en sus ojos. Tenía los labios partidos y negros. En su mano derecha, apretaba el segundo fragmento de la llave. Cuando intenté quitárselo para ayudarla, me soltó un zarpazo salvaje con las uñas, gritando como un animal acorralado. Es mío. Nadie me va a quitar mi dinero. Soy rica. Soy una Mendoza. Carlos. Retrocedí, horrorizado de ver cómo el dinero los había podrido hasta los huesos. Dejé a Vanessa en su delirio dentro de la despensa y salí al patio central de la hacienda. El cielo seguía negro, la tormenta de neblina no daba tregua. En medio del patio, junto a la vieja fuente de piedra vacía, encontré a mi primo Julián. Estaba arrodillado, rascando la tierra con las uñas rotas y ensangrentadas, cavando un agujero desesperadamente. ¿Dónde está? El viejo dijo que estaba aquí. El tercer pedazo está aquí, gritaba Julián, hablando solo en medio de la noche fría. Me acerqué lo suficiente para ver que en el fondo de la fuente había una caja de madera podrida. Adentro de la caja no había oro. Había un fajo de pagarés y contratos de extorsión que Julián había usado para arruinar las vidas de sus propios amigos de la universidad con tal de ganar sus primeros miles de dólares. El tercer fragmento de la llave estaba enterrado justo debajo de un montón de tierra negra. Julián se volteó al escuchar mis pasos. Tenía las manos destrozadas, los huesos de los dedos casi expuestos por rascar la piedra de la fuente. Me miró con una sonrisa desencajada. Carlos, ven aquí. Ayúdame a cavar. Te daré $1.000.000 si me ayudas a sacar los otros pedazos. Mi padre intentó quitarme el primer pedazo en el pasillo. Tuvimos una pelea, lo empujé por las escaleras. Carlos, creo que no se está moviendo. Pero el dinero es mío, todo es mío. Sentí un asco y un pavor indescriptibles. Julián había empujado a su propio padre por las escaleras de la hacienda con tal de quedarse con un trozo de metal. Mi familia se estaba exterminando a sí misma en la oscuridad de la alborada, impulsados por los hilos invisibles que el abuelo Aurelio había dejado preparados antes de morir. El viejo conocía perfectamente la calaña de sus hijos y nietos, sabía que solo necesitaba encerrarlos en una habitación oscura con la promesa de una fortuna para que se devoraran entre ellos. Me di la vuelta y corrí hacia el interior de la casa, buscando la única persona que quedaba. Mi padre. Subí al tercer piso, al despacho privado del abuelo. La puerta estaba abierta. El lugar olía a libros viejos, a tabaco rancio y a muerte. Ahí estaba mi padre, de espaldas a mí, sentado en la enorme silla de piel del abuelo Aurelio. En su mano derecha sostenía un revólver antiguo que el abuelo guardaba en el escritorio. En la mesa frente a él había 4 fragmentos de la llave alineados perfectamente. Julián, Mauricio y Vanessa habían perdido sus piezas, mi padre se las había quitado de las manos a sus propios familiares aprovechándose de su debilidad y delirio.
Papá, dije con la voz rota por el cansancio y el horror. Vámonos de aquí. Olvida el dinero. Julián está desquiciado abajo, mi tío Mauricio está herido, esta casa nos va a matar a todos. Mi padre giró la silla lentamente. Su rostro estaba iluminado por la última vela de mi candelabro, que empezaba a extinguirse. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero a diferencia de los demás, él no parecía loco. Parecía poseído por una frialdad matemática. Una ambición gélida que daba aún más miedo. No me voy a ir, Carlos, dijo con una voz carente de cualquier emoción humana. Toda mi vida soporté las humillaciones de mi padre. Soporté que me llamara débil. Soporté ver cómo mis hermanos se quedaban con las mejores empresas mientras a mí me dejaban las migajas. No voy a renunciar a $50 millones cuando estoy a un solo paso de tenerlo todo. Señaló el cajón abierto del escritorio. Ahí adentro está el quinto fragmento de la llave. El abuelo lo dejó para ti. Estaba en un sobre con tu nombre. Miré el cajón. Efectivamente, había un sobre negro que decía para Carlos. Me acerqué. Despacio, abrí el sobre y saqué el quinto y último diente de la llave de metal. Junto al metal había una pequeña nota escrita con la caligrafía firme del abuelo. Carlos. Fuiste el único al que nunca pude corromper con dinero, porque nunca te di nada. Por eso, tú eres el verdadero dueño de esta casa. Decide qué hacer con las alimañas. Me congelé. Levanté la mirada y vi que mi padre me estaba apuntando directamente al pecho con el revólver. Dame el último fragmento, Carlos, me ordenó, con el dedo apoyado en el gatillo. Dame esa pieza, baja al sótano conmigo, abre la caja fuerte y pon el testamento a mi nombre. Sí. Lo haces, te daré un porcentaje. Si no lo haces, bueno, el abuelo dijo que la fortuna sería para el que tuviera el estómago más fuerte. Y yo ya perdí a mi esposa, a mis hermanos y a mis sobrinos esta noche. No me va a temblar la mano para perder a un hijo. Miré al hombre que se suponía debía ser mi padre. El hombre que me había dado la vida. Apuntándome con un arma por unos trozos de papel verde. En ese segundo, el miedo desapareció de mi cuerpo, reemplazado por un desprecio absoluto. Entendí que la sangre no significa nada si el alma está podrida. ¿Quieres la llave, papá? Pregunté con una voz que ni yo mismo reconocí. Una voz de acero. Dámela ya, rugió, perdiendo los estribos. Tomé los 4 fragmentos de la mesa con un movimiento rápido y los uní con el mío en mi mano izquierda. Miré a mi padre fijamente a los ojos, manteniendo la calma de quien ya no tiene nada que perder. Quédate con tu maldita herencia, le dije. Con toda la fuerza de mi brazo, arrojé el manojo de llaves completo a través del gran ventanal de cristal del despacho. Mi padre soltó un grito de rabia animal. No, rugió, apartando el arma de mí y corriendo desesperadamente hacia la ventana rota, asomándose al patio oscuro, intentando ver dónde habían caído las piezas entre la maleza y la neblina. En su mente enferma de codicia, mi vida ya no importaba, lo único que importaba era recuperar el metal. No esperé a que se volteara. Aproveché su distracción, salí del despacho a toda velocidad y bajé corriendo las escaleras de la hacienda en medio de la oscuridad total, guiado únicamente por el instinto. Los primeros rayos del sol de la mañana comenzaron a filtrarse a través de los pinos del bosque, disipando la densa neblina que había envuelto a la alborada durante toda la noche. Yo me encontraba sentado en los escalones de piedra de la entrada principal, temblando de frío,
con la ropa sucia y la mente exhausta, pero con una sensación de paz que no había sentido en toda mi vida. A las 6 de la mañana en punto, el sonido de un motor se escuchó en el camino. Era el auto negro del abogado Hidalgo. El anciano se bajó del vehículo, caminó hacia la puerta principal de hierro y, con una calma profesional, retiró los candados exteriores y abrió las pesadas hojas de metal. Al verme ahí sentado, el abogado no mostró sorpresa. Se limitó a ajustar sus lentes y me miró con una ceja levantada. Buenos días, señor Carlos. Veo que usted es el primero en salir. ¿Dónde están los demás miembros de la familia? Me levanté despacio, me sacudí el polvo del pantalón y lo miré fijamente. Están adentro. Licenciado. Buscando en la oscuridad. Caminé hacia mi auto viejo, abrí la puerta y encendí el motor. A través del espejo retrovisor, eché un último vistazo a la mole de piedra de la Alborada. En una de las ventanas del tercer piso, alcancé a ver la silueta de mi padre, pegada al cristal, con el rostro desencajado, mirando hacia el suelo del patio como un espectro atrapado en su propia maldición. Abajo, en la fuente, la silueta de Julián seguía escarbando la tierra, incapaz de detenerse. Se habían quedado atrapados en el juego del abuelo para siempre. Ninguno de ellos saldría de esa hacienda siendo el mismo. Sus mentes, sus reputaciones y sus vidas habían quedado destruidas por el peso de sus propios pecados. El abogado Hidalgo entró a la casa con una carpeta en la mano, dejando las puertas abiertas. Yo puse primera marcha y conduje por el camino de la montaña, alejándome de ese lugar maldito sin mirar atrás. No me quedé con un solo dólar de los 50 millones de los Mendoza. Dejé que el gobierno corporativo y los bancos embargaran todas las propiedades de mi padre y mis tíos. Tras desatarse el escándalo de los fraudes que el abuelo había dejado expuestos en las paredes de la hacienda, mi familia entera terminó tras las rejas o en clínicas psiquiátricas, devorados por la misma codicia que intentaron usar para destruirme. Hoy en día, sigo viviendo en mi pequeño departamento, trabajando honradamente para pagar mis cuentas. Las personas que ven mi apellido en los documentos a veces me preguntan si tengo alguna relación con los famosos y ricos Mendoza de la alta sociedad, y yo siempre les respondo con una sonrisa tranquila: no, yo no tengo familia. Todos ellos murieron en la oscuridad. Porque esa noche en la Alborada aprendí la lección más aterradora de mi existencia: el peor monstruo que existe no se esconde debajo de la cama, ni tiene colmillos, ni sale en las noches de luna llena. El monstruo más letal se sienta contigo en la mesa de Navidad, te sonríe de forma hipócrita y lleva tu misma sangre, pero a diferencia de ellos, yo aprendí a soltar las llaves del infierno a tiempo, para poder salvar mi alma y caminar libre bajo la luz del amanecer.